Somos Nueva Atlantis. Acá estamos en Somos Nueva Atlantis. Ahora Loli va a comenzar con su segmento Un Mundo de Mente, que tuvo muy buena aceptación el sábado pasado. Adelante. Bueno, en el segmento anterior habíamos quedado con la pregunta abierta de qué había pasado con todos los negros que habían quedado acá desde la época del virreinato del Río de la Plata. Todos esos afroargentinos que de golpe parecería que hubieran desaparecido. Bueno, se veía siempre en los actos del 25 de mayo, la negra vendiendo mazamorra, que por supuesto nadie lo niega y estaban. Bueno, vamos a hablar ahora de qué pasó con toda esa gente. Y atenti que al final del bloque del segmento tengo la receta de la mazamorra para que la puedan hacer para el 25 de mayo, bueno, que es una fiesta patria. Bien, para la época, me voy a referir primero a la época anterior a la Constitución, que es antes de que los hubieran liberado. O sea, la Constitución marca un hito, una bisagra enorme, que es la libertad de todos los esclavos y la posibilidad de que ellos elijan qué quieren hacer con su vida, más allá de lo que les tocó. Para la época de Rosas, que va más o menos, que va de 1829 a 1852, había un 32% de negros. O sea, calculen que la tercera parte de la población era afroargentina. La tercera parte. Bueno, ¿por qué han disminuido tanto? Las razones las voy a dar en un orden que es relativamente cronológico, porque hay hechos que se repiten después a lo largo de la historia y se intercalan con otros. Pero una de las razones es la alta tasa de mortalidad en combate. Los negros eran elegidos en primer lugar por una cuestión de fortaleza y tolerancia física, pero además muchos historiadores opinan que era un plan sistemático de mandarlos a ellos primero a la guerra, como para que si tenían que desaparecer, no desaparecieran los criollos y los blancos, sino los negros primero. De todas maneras, ellos conformaban siempre los frentes de choque, eran la primera línea que mandaban a la batalla, como por ejemplo en la batalla de Chacabuco, que es la que mayor tasa de mortalidad negra registra. Esa es la batalla de Chacabuco, es la batalla donde más negros mueren. Después, bueno, en las guerras de la independencia participaron, porque aparte no tenían opción, porque en esa época no eran libres. Todos los dueños de esclavos tenían la obligación, por la ley de rescate que existía, de ofrecer el 40% de sus esclavos a la milicia cuando era necesario ir y formar un frente de batalla. De este 40% que mandaban, los que sobrevivían, después de haber cumplido 5 años en el ejército, podían obtener la libertad y ya no estar más, no ser más esclavos. De los que volvían, claro. Sí. Después, muchos de ellos también formaron parte del ejército de los ejércitos de Rosas. Rosas tenía algunas fuerzas de choque no reconocidas, digamos, no eran un ejército, pero eran unas fuerzas con las que sembraba un poquito el terror y llevaba adelante toda su política. Sí. Y de hecho, María Josefa Ezcurra, que era la cuñada de Rosas, hermana de Encarnación Ezcurra, tenía una organización de espías. Era brava esta María Josefa Ezcurra, lo voy a hablar después en otro segmento. María Josefa, hermana de Encarnación, después de haber sido casada con un primo que vino de España, que la casaron sin su consentimiento, pero sin que ella lo conociera incluso, lo casaron con un primo. Este primo, después de todos los aires de liberación de Argentina, como era español, no estaba feliz, se volvió a España y ella quedó acá. Y tuvo un apasionadísimo romance con Manuel Belgrano. De hecho, se rajó y lo acompañó en una de las campañas. Pobre Belgrano, qué lindo estar ahí pensando en la campaña y tenerla a la naifa en la carpa. Pero bueno, diciéndole, linda la claro, pero ¿y por qué te tenés que ir? Decile a los demás que vayan, ¿por qué tenés que ir vos siempre? Me lo imagino. Bueno, de todas maneras, de este romance, del cual vamos a hablar en otro segmento, nació un retoño que no pudieron reconocer en ese momento porque no eran matrimonio, y se lo crió Juan Manuel de Rosas, junto con Encarnación Ezcurra, o sea, sus tíos. Y después, cuando cumplió la mayoría de edad, le dijeron la verdad quién era y todo, pero él lleva el apellido Rosas Belgrano. Bueno, volviendo al tema de los negros, otra de las razones por las cuales fueron mermando fue un proceso de mestización que hubo, porque después de la Constitución del 53 hubo una oleada inmigratoria descomunal desde Europa. Nada tiene que ver con las guerras, esto es post-revolución industrial en Europa. Vinieron para acá, bueno, no solamente para acá, Argentina fue el segundo país en el mundo en recibir inmigrantes por la cantidad que recibió. Argentina recibió 6,5 millones de inmigrantes después de la Constitución.
El que más recibió fue Estados Unidos, que recibió 27 millones, pero Argentina recibió más que Canadá, Brasil y Australia, por ejemplo. Bueno, con esta cantidad de gente que vino, en primer lugar lo que hubo fue un fenómeno de cruce, de mestización interracial, porque bueno, mucha de la gente negra que quedaba después de morir en las batallas y todo, mucha de esta gente se mezcló con el europeo y ya perdieron un poco la pureza de lo afro. Y también al crecer tanto la demografía argentina, la población argentina, la proporción del negro quedó reducida a una mínima expresión. O sea, eran tantos los europeos que vinieron que ya los negros que quedaban eran muchísimo menos. Entre los que se bajaron por la guerra, claro, más el mestizaje. Claro, ya más la cantidad que se había aumentado de la población europea. Fíjense que para 1887, por ejemplo, el porcentaje que había de negros era del 1,5. Del 32. Del 32 al 1,5. Y todavía falta detallar otras cosas que vienen después. También hubo emigración, porque después de la Constitución, cuando fueron libres, muchos de ellos vivían en la zona de Montserrat, que le decían el barrio del Tambor. Esto estaba cerca del Congreso. Pero vivían en condiciones bastante precarias, hacinados, además mezclados con todo el europeo que vino, el que se quedó en Buenos Aires, porque muchos se fueron al interior. Mi familia es de esa época, pero ellos se fueron a la zona de Tandil, Ayacucho y todo eso. Pero muchos se quedaron acá en Buenos Aires y vivían en conventillos todos hacinados, mezclados. Bueno, en esas condiciones, además, estaban bastante segregados socialmente. Había 14 colegios en Buenos Aires en esa época, pero solamente 2 admitían niños negros. O sea que las condiciones acá que tenían no eran las mejores. Se fueron a vivir muchos a Uruguay, porque la población negra era mucho más numerosa y las condiciones sociales que tenían eran muchísimo más favorables. Después de eso vino la guerra con el Paraguay. La guerra con el Paraguay agarra la última parte de la presidencia de Mitre y la primera parte de la presidencia de Sarmiento. Paraguay estaba en guerra con Uruguay por políticos y con Brasil por un litigio sobre la salida al Atlántico. En un momento, Solano López, que era el presidente de Paraguay, le pide permiso a Mitre para pasar por Argentina y atacar Uruguay. Argentina, que se había mantenido al margen hasta ese momento, se opone y le dice, no vas a pasar por acá para ir a atacar Uruguay con el que no tengo ningún problema, no te doy permiso. Entonces Paraguay se calentó y de guapo, ¡pum!, nos invade la República de Corrientes. Mira. Ese fue el primer lugar donde sembraron el bichito de la fiebre amarilla, ahí, en esa invasión a Corrientes. Obviamente ante esto, Argentina se ve obligada a repeler el ataque, se ve obligada a entrar en la guerra y entra en alianza con Uruguay y con Brasil. Por eso se llama la Guerra de la Triple Alianza. Sí, señora. ¿Quién va a luchar a esta guerra? Adivinen. Los negros. Los negros, pobres. Entonces, la mayoría eran negros. Bueno, van allá en gran cantidad. La verdad que fue la proporción entre negros y criollos. La proporción de los negros era obscena en relación a los criollos que fueron. Y bueno, de los que no murieron allá y lograron volver vivos de la guerra, volvieron con el regalito de la fiebre amarilla. Oh. Tan fuerte fue esta epidemia que logró mermar a tres cuartos de la población negra que había en aquel momento, que ya estaba mermada por todo lo que dijimos antes. Claro. Bueno, 3/4 de la población negra desapareció. Y hablando un poco de la fiebre amarilla y de cómo fue, porque realmente es un hecho histórico que después, a medida que veamos otros temas, siempre va a aparecer por algún lado el tema de la fiebre amarilla. Esta epidemia fue en 1871 y se propagó por varias razones. En primer lugar, por la poca disponibilidad que había de agua potable. Cuando viene esta gente infectada de fiebre amarilla y vuelve a sus casas, infecta a todas sus familias. Las chances que tenían eran bastante bajas. Como digo, poca disponibilidad de agua potable, la contaminación del riachuelo. Fíjense que muchas veces la gente sacaba el agua de aljibes o traía el agua en carros aguateros. Estos carros aguateros sacaban el agua de la margen del riachuelo. El riachuelo estaba contaminado porque en esa época proliferaban los saladeros, las cortiembres y los mataderos.
de las Famoso cuales hay tantas historias de la época. Famoso Claro. matadero de Esteban Echeverría. Ni más ni menos, ese famoso matadero. Exacto. Bueno, entonces, y justamente ellos se ponían a la vera del río porque era el lugar más fácil para deshacerse de los desechos. Entonces, Claro. esa misma agua era la que se suponía que tenían que usar, no había chance de que se salvaran. Por otra parte, la negación también de las autoridades, porque mientras los que se murieran eran los inmigrantes y los negros, parecía que no era tan grave. Estaban por celebrar el carnaval en esa época, y como era una celebración multitudinaria, no lo querían cancelar. Después se decidieron a cancelarlo cuando empezó a afectar a los sectores más aristocráticos. Claro, justamente estaban en Ahí esa zona de... pintó miedo. Pero bueno, mientras tanto, para que se den una idea, era tanta la gente que moría que los que fabricaban ataúdes no daban abasto a fabricarlos. Eso lo escuché, sí. Sí, los cadáveres los ponían envueltos en trapos en las esquinas, uno arriba del otro apilado. Los camiones recolectores de residuos también eran los que colaboraban levantando los cadáveres y arrojándolos a fosas comunes. El cementerio sur, que estaba en la avenida Caseros, se saturó de tal manera que el gobierno tuvo que comprar 7 hectáreas en la Chacarita de los Colegiales. Y ahí fue donde nació el cementerio de la Chacarita, Exactamente. que verdaderamente se llama Cementerio del Oeste. Se morían también los sepultureros, Claro. contagiados. Sí, sí. Entonces los ciudadanos comunes se ofrecían a colaborar para sepultar a la gente. Y en la falta de experiencia y el apuro y la locura, terminaron enterrando un montón de gente viva. No. Sí. Sí, hubo uno Sí, que verdad. zafó justo cuando... Pero sí. Sí, Qué y las bien. historias de los entierros de gente viva son de esa época. Ujú. El ferrocarril oeste tuvo que agregar un tramo, un sector, que iba por la avenida Corrientes, que le llamaban el tren de la muerte. Y llegaba hasta el cementerio de la Chacarita solamente haciendo 2 viajes por noche para transportar cadáveres. No. Pero Terrible. una película de terror Sí, no sí. logra esto. Bueno, y para que se den una idea, el día pico, ese tren juntó 563 cuerpos. No. Terrible. 563 cuerpos. ¿Entendés? O sea, tremendo. Bueno, estas son todas las razones por las cuales hoy no vemos más a la negra que vende la mazamorra. No los vemos. Todo esto es lo que les pasó. Pero nos dejó un legado enorme. Esta cultura nos dejó mucho más de lo que nosotros pensamos. En primer lugar, nos dejó el tango. El tango tiene un origen afro, y hoy cuando lo comentaban, por eso les Claro. dije y afro también. La palabra tango deriva del término tangó. Tangó eran las reuniones o celebraciones que hacían los afroargentinos, donde bailaban y tocaban su música. De la música hay un enorme legado también, porque por ejemplo, el candombe es de ellos, el caramba, la milonga, todo deriva de ellos también. La semba o charanda, que no es muy conocido, pero se usa mucho en la celebración de San Baltasar, en Chaco, Corrientes y el norte de Santa Fe. Ahí se puede escuchar. Mira cuántas cosas que uno no sabe, ¿no? Qué Y interesante. todo eso es de ellos. Todo Mirá. eso es de ellos. Bueno, la celebración de San Baltasar también es el que era el rey mago negro. Claro. La celebración de San Benito. San Benito era un hijo de esclavos. Es un santo hijo de esclavos. Ah, mirá, no. Sí, exacto. Bueno, después la payada, la milonga, el malambo, el caramba, ya los nombres también te Claro, gritan, te indican. te Sí, indican, sí, sí, son- sí. Pensándolo así, sí. Y hoy justamente cuando estaban hablando ellos del lunfardo, sí, hay un montón de palabras del lunfardo que también son del origen de ellos. Bueno, lo orillero y todo lo que tiene que ver con el tango está muy mezclado. Como por ejemplo, mucama, bochinche, dengue, mondongo, quilombo, marote, catinga, tamango, mandinga y Claro, mirá. otras que Todos los terminen ingas. con inga, enga, ongue, Onga. onga. Y Carlos con tenete. Han habido... Termine en onga. Exactamente. Milonga, ponele. Exacto. O conga. Conga, ahí está. O punga. Ponga, sí, Y no también. sigamos porque vamos todo en cara. Bueno, músicos negros rioplatenses también. Había una lista bastante interesante, pero bueno, creo que lo más representativo son estos dos. Enrique Maciel es el compositor de la música de la pulpera de Santa Lucía. Sí, señor. ¿Mm?
que si recuerdan la letra también habla de rosas, y la verdad que sí, muy interesante a nivel histórico. Sí. Y después Cayetano Silva, él es uruguayo, no argentino, pero es negro, es rioplatense, y él es el autor de la música de la Marcha de San Lorenzo. Ah, mira. Marcha linda, si las Sí, hay. sí, sí las hay. Ganadora del Mundial de Marchas en Alemania. Ah, ¿sí? Sí, una maravilla. Bien, sí, Una te maravilla. pone la piel, Fue hace 3 años más o menos. te Sí, pone la piel de gallina Sí. la marcha de San Lorenzo, sí. exactamente. Y pegadiza y... Podríamos preciosa. escuchar después la marcha de San Lorenzo y la Dale. cantamos. ¿eh? Vamos a Dale. cantar la marcha de Bueno, San Lorenzo después cuando y después, termine. en las festividades nos dejaron también el carnaval, que para aclarar, no es Halloween. No, Halloween. Acá la nada que gente ver. antes se disfrazaba, Ah. es carnaval. Claro. ¿Sí? No es Halloween, hola. Bueno, y como dije, la veneración a San Benito y a San Baltasar. La parte buena, medio tardía, pero buena, es que existe una conciencia de deuda de esta cultura, y hay una ley hoy por hoy, que es la ley, 26.852, que es la que establece el Día de los Afroargentinos y de la cultura afro. Ah, no sabía que tenían Sí. un día. Sí, es bastante reciente, pero sí tienen un día, y este es el 8 de noviembre. El 8 de noviembre es el Día de la Cultura Afro y de la herencia afroamericana. Mirá vos qué Bueno. bien. Excelente, Loli, tú. ¿Están listos para la receta de la mazamorra? Dale, dale, che, tomen Papel y lápiz. papel y lápiz, Papel dale. y lápiz. Sí, Sí, para que anote, o si no, en notas del celular. Papel y virome. Sí. En honor a Viró, que agarró la Viró. Un blog que es de argentino notas. también y que no era negro. Vamos con la receta de la mazamorra. Receta de la mazamorra. Maíz blanco 200 gramos. Maíz blanco, 200 gramos. ¿Listo anotado? Dale, leche 1 litro. 1 litro de leche. Vamos notando. Azúcar 200 gramos. Solamente 200 gramos, no se le vaya la mano. ¿eh? A menos que le guste muy dulzón, pero bueno. Salvo que sea, claro. Canela, 1 ramita. A no caerse de la rama. Canela, ¿cuánto hace? Ralladura de cáscara de limón, 1 cucharada. Eso le da un lindo gusto. ¿eh? Sí. Y ahí está. Y eso es lo que tiene que tener para que sea bien criolla. Después cualquier Exactamente. otra modalidad palermogólica que le quieran poner, sí. Es parecido al arroz con leche. Sí, es muy parecido al arroz con leche. ¿Cómo se hace? Se pone el maíz blanco en remojo con agua de 1 noche para el día siguiente. Después se cuela ese líquido y se pone adentro de una olla con agua hirviendo. Ujú. Se hierve por 1 hora aproximadamente. Después se mezcla ese maíz cocido con la leche fría, el limón y la ramita de canela. Se lleva a fuego alto hasta que rompa el hervor, y después en ese momento se le baja la intensidad de la llama y se cocina más o menos media hora más a fuego bajito, y hasta que esté más o menos tierno, que se pueda probar y que esté masticable. Mi señora me lo hace probar a mí. ¿Y por qué no? Está bien. Y después, si sobrevivís a las 2 horas, porque está bien, entonces ahí ya se puede comer. Si esto es- Una vez que se apaga el fuego, se agrega el azúcar para que se disuelva con el calor de la leche y se deja, bueno, se puede comer frío o caliente, pero bueno, se deja enfriar un poquito para que se pueda comer. Y tiene que estar así bien, bien cremoso. Mirá vos, qué rico. Muy, Muy parecido al arroz con leche. Así que el Muy 25 de mayo ya pueden sorprender a la suegra cocinándole una rica mazamorra. Completito tu segmento, Loli, Gracias. muy bien, la verdad te felicito. Un aplauso para Loli. Sí, un aplauso. Se lo merece, se lo merece. Muy bueno. Muy bueno. Vamos a una tandita y volvemos en Somos Nueva Atlantis, somos Argentina, vamos.